Se ha generado un escenario bastante preocupante dentro de la Alianza Atlántica y sobre todo de Occidente, los viajes de Víktor Orbán. Y no cualquier tipo de viaje, ha viajado a Rusia y a China, y de hecho esto estaría generando un temor europeo en que el enemigo esté dentro de casa. ¿Cuál es el papel que tiene Víktor Orbán? ¿Por qué existe realmente este temor? Vamos a comentarlo. En solo 10 días que lleva ocupando la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, el primer ministro húngaro Víktor Orbán ha sido capaz de desatar una mini crisis en el bloque regional. Esto debido a sus viajes inopinados a Rusia y a China, donde sostuvo reuniones con los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping respectivamente. Apenas el día siguiente de asumir la presidencia del Consejo para este segundo semestre del año, Orbán llegó a Ucrania de forma sorpresiva para reunirse con el mandatario Volodymyr Zelensky y proponerle que considere la posibilidad de acordar un alto al fuego. Se trató de la primera visita oficial del primer ministro húngaro a Kiev desde el inicio del conflicto con Rusia en febrero del 2022. 3 días más tarde, el polémico líder volvió a sorprender, esta vez dirigiéndose a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. Como si fuera poco, el domingo 7, el avión del gobernante derechista aterrizó en Beijing en una nueva cita, esta vez con Xi Jinping. Orbán denominó esta gira como la misión de paz 3.0. De hecho, desde su paso por territorio ruso, diferentes autoridades europeas comenzaron a alertar que en realidad Orbán no realizaba estos viajes en representación del bloque, sino de manera completamente particular, ni contaba con capacidad para negociar acuerdo alguno con los países en conflicto. Es decir, que no es que pueda negociar por Europa, por si acaso. La advertencia era bastante importante, sobre todo porque un mes atrás Putin presentó un plan de paz considerado como inadmisible para Bruselas. La presidencia rotatoria de la Unión Europea no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la Unión Europea. El Consejo Europeo es claro: Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima. Ninguna discusión sobre Ucrania puede tener lugar sin Ucrania, escribió al respecto el presidente del Consejo Europeo, Carl Michel, en su cuenta de las redes sociales, sobre todo en la red social X. Algo que llama la atención porque la frase que se tomaba en cuenta cuando se hizo la famosa gira o cumbre por la paz, conferencia por la paz en Suiza, era que no se podía hablar de paz sin la presencia de Rusia. Pues él ha utilizado esta frase, pero un poco modificada. Claro, ahora lo que llama la atención es que para algunos, de hecho, el propio Víktor Orbán es una suerte de provocador nato. De hecho, este jueves, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores de Seguridad, Josep Borrell, se mostró en la misma línea que el propio Carl Michel y aseguró que hay un profundo malestar en la Unión Europea por el comportamiento del líder húngaro. Borrell habló con los medios desde Washington, donde en este momento comentó pues lo que estaba sucediendo, en el cual otros líderes expresaron críticas bastante fuertes contra el propio Orbán. Casi en paralelo, los embajadores de los 27 se reunieron en Bruselas para reprender por más de 2 horas al líder húngaro. La única delegación que no tomó la palabra fue Eslovaquia, cuyo gobierno es el único que se mantiene bastante cercano a Budapest. Entonces, estamos hablando de que en realidad, como algunos dicen, está el enemigo dentro de la propia casa. ¿Cómo se puede entender entonces la actitud, por ejemplo, de Orbán? Orbán es, desde hace años, un verso libre. No tiene muchas consideraciones diplomáticas. Estos viajes se enmarcan en esa misma línea. Le da a un personaje en el que prevalece su independencia. Le encanta provocar a Bruselas, a la Unión Europea. Le encanta demostrar una autonomía. Esto es lo que ha comentado el internacionalista Enrique Banús, diciendo que es un provocador y ya está, cuando la realidad es tal vez diferente, porque está buscando nuevos caminos y algunos de estos han sido bastante dolorosos porque de nuevo están yendo en contra del sentimiento europeo o en este caso de la propia unidad dentro de Europa, porque sí, estamos viendo a un Víktor Orbán en representación de Hungría que no tiene nada que ver con lo que permanentemente intenta demostrar Bruselas. La tensión que se está viviendo por la Alianza Atlántica en diferentes territorios o partes del mundo es bastante grave. Es tan grave, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, que incluso está empezando a llegar a Asia a unos niveles inesperados. China acaba de llamar a Japón a que no acuda como la vanguardia de la OTAN en su expansión por el Asia-Pacífico, o si no, va a sentir
el golpe, que es exactamente lo que está diciendo China, porque ha mandado un mensaje directo a Japón. China urgió a Japón a jugar un rol enfocado en la construcción de la paz y en el desarrollo de la región y no actuar como la vanguardia de la OTAN en sus intentos de expansión en Asia-Pacífico. Recientemente se dio a conocer en el libro blanco de defensa de Japón que se cita por primera vez los recientes ejercicios militares de China en torno a la isla de Taiwán, los cuales son señalados como una estrategia de invasión de Pekín, de acuerdo con la información del Japan Times, citada por el portal Global Times. El Global Times, como sabemos, es desde la parte china también. De acuerdo con observadores citados precisamente por este último medio, esta referencia en torno a la isla de Taiwán demuestra la verdadera intención de Japón de demonizar la cuestión, así como el riesgo de incrementar la tensión en la región. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jiang, ha dicho en conferencias de prensa el 12 de julio que dicha postura interfiere gravemente en los asuntos internos del gigante asiático. Nuevamente, busca jugar en la narrativa de la amenaza de China y exagera enormemente las tensiones regionales. El funcionario argumentó que estos ejercicios militares son respetuosos al derecho internacional y se conducen bajo un marco legal. Además, sostuvo que la causa fundamental del conflicto en la isla es consecuencia de las actividades imprudentes de los separatistas, apoyadas por fuerzas externas. Sí, no ha dicho cuál es la fuerza externa, aunque es bastante obvia. De hecho, Da Shigang, que es el director del Instituto de Estudios del Noreste Asiático de la Academia Provincial de Ciencias Sociales de Heilongjiang, ha dicho para el medio Global Times que describir los esfuerzos de reunificación como una invasión sirve para allanar el camino para una mayor introducción de la OTAN en el Asia-Pacífico. Respecto al avance de la OTAN, el canciller ha sostenido que la región no requiere de grupos militares o bien enfrentamientos entre los países, por lo que extendió el llamado tanto a Japón como a Corea del Sur de procurar el camino correcto a la cooperación Asia-Pacífico, que esta sería la verdadera situación que se debe vivir. Pero lo que está sucediendo en Asia se ha salido completamente de las manos. De hecho, debemos comentar un escenario que no se esperaba y nunca se había visto, en el cual hasta Corea del Norte ha acusado a la OTAN de promover una nueva guerra fría y el enfrentamiento militar, pero en este caso en Asia. Sí, la Cancillería norcoreana ha señalado que el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte condena con firmeza la declaración final de la cumbre en Washington, que constituye un documento ilegal contra los derechos legítimos de los países independientes y soberanos, un programa de confrontación que promueve la guerra fría y el enfrentamiento militar a nivel global, sobre todo tomando en cuenta que en este paso aparentemente la OTAN ha empezado a avanzar sobre Asia. Estas son las posturas en las cuales está chocando ya no solamente Japón, sino la OTAN dentro del continente asiático.